Hola a todos, buena tarde. El día de hoy nos acompaña el doctor Roberto García Navarrete Salinas. Él es neurocirujano egresado de la máxima casa de estudios con una especialidad en neurocirugía pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría. Hola doctor, buena tarde. Muchas gracias por acompañarnos y orientarnos el día de hoy con algunas dudas que tendremos con tu especialidad. Bienvenido. Hola, buenas tardes, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Bien, doctor. Bueno, pues aquí revisando tu experiencia vemos que pues, estás lleno de éxitos médicos en cirugía, sobre todo con niños. Para nosotros la neurocirugía siempre ha sido una especialidad pues muy delicada. La apreciamos como una especialidad, bueno, las personas que estamos fuera del ámbito médico como una especialidad pues difícil, es la que se me hace más difícil, más complicada. No sé, a lo mejor es alguna percepción mía, ¿no? ¿Qué te llevó, después de estudiar medicina, a dedicarte a los niños? O sea, ¿por qué niños? ¿Cuál fue lo que te movió a esa área médica? Sabes, es muy interesante todo el proceso por el que tuve que pasar para al final alcanzar la especialidad en neurocirugía pediátrica. Pero antes quisiera contarte, para poder decidir hacer neurocirugía, pues fue un paso que di a partir de mi interés en el desarrollo y crecimiento de los tumores cerebrales. Tuve la bondad y la fortuna de poder hacer el servicio social en investigación en el Instituto Nacional de Neurología. Y allá en aquellos años, pues bueno, apenas empezaba a vislumbrar este gran problema que está afectando a cada vez más seres humanos y que desafortunadamente los tumores cerebrales representan la forma más letal del cáncer en nuestros seres humanos. La neurocirugía pediátrica, pues bueno, fue la especialidad que escogí porque a estas fechas todavía continúa siendo una de las más integrales. En la neurocirugía pediátrica puedes operar tumores, puedes operar aneurismas, malformaciones vasculares, y un sinfín de patologías que afectan no solo al niño, sino a todo su entorno. Afectan al paciente primariamente, pero eso no deja de afectar a las familias. Y las familias también necesitan atención especializada, porque muchas veces no se logra empatizar con el núcleo familiar y es cuando se vuelve más complicada la atención de los pacientes. Entonces, en la neurocirugía pediátrica y en general en todas las especialidades pediátricas, es muy importante considerar la atención del núcleo familiar como parte integral de la enfermedad del niño, ¿no? Bien, me platicas que cada vez son más frecuentes. ¿Tú has detectado o has percibido que algún padecimiento neurológico se ha hecho más presente en los últimos años? Es decir, cáncer, neoplasias. ¿Cómo lo has percibido? ¿Ha incrementado? En términos generales podemos decir que los tumores cerebrales son la neoplasia sólida más común en los pacientes pediátricos. Solamente están en orden de frecuencia por detrás de las leucemias, que son tumores de la sangre. Es una neoplasia de la sangre que eventualmente estas neoplasias sólidas están ocupando el primer lugar en orden de frecuencia en pacientes pediátricos. Eso se reportó hace algunos años en países desarrollados, pero actualmente vemos que ha incrementado la frecuencia en nuestros niños y desafortunadamente ha incrementado tanto la frecuencia como el grado de malignidad de las lesiones. Cada vez es más frecuente ver tumores en niños más pequeños y que son de alto grado de malignidad. Entonces eso demanda de nosotros un tratamiento altamente especializado para lograr buenos resultados quirúrgicos y alcanzar objetivos de curación en conjunto con todo un equipo multidisciplinario que está integrado por oncólogos pediatras, pediatras rehabilitadores, trabajadores sociales, enfermeras, por supuesto. Y bueno, lo que hemos ido viendo en estos últimos tiempos es que el trabajo multidisciplinario es lo que ayuda a resolver estos grandes problemas. Sí, claro, algo importante acabas de comentarnos, Doc. A veces como pacientes pensamos que es el médico, el héroe, el que trabaja solo, y pues los que hemos tenido oportunidad de estar en un quirófano siguiendo un tratamiento, vemos que pues desde el anestesiólogo especializado, ¿no? en ese tipo de procedimientos hasta las enfermeras, claro, el equipo de imagen, el equipo de diagnóstico,
terapia, también terapia física cuando se requiere, son los importantes. Hablamos de cerebro y hablamos de algo que se nos hace así muy, muy complicado, pues es lo que mueve todo un sistema orgánico. Para la mayoría de las personas, cuando nos enteramos que tenemos algún padecimiento neurológico o alguna condición relacionada, pues para nosotros es una noticia catastrófica, ¿no? O sea, nos dicen, tienes un tumor en el cerebro y vemos mucha información en televisión, en películas, y nosotros ya literalmente estamos preguntando cuántos días de vida me quedan, ¿no? Hoy en día, ¿qué tan tratable es este tipo de padecimientos neurológicos? ¿Cómo los lleva la ciencia para este fin? Sí, siempre el sistema nervioso central ha guardado una gran mística. Hay una nube de desconocimiento de qué tan importante, qué tan relevante es para todo lo que hacemos. Sin duda, todos los órganos de nuestro cuerpo son esenciales y son primordiales. Pero en el caso del sistema nervioso central, cuando existe la enfermedad, una enfermedad que lo afecta, pues va a generar mucha discapacidad. Y es ahí donde tenemos que incidir de forma temprana para evitar que la progresión de las enfermedades lleve a los pacientes a escenarios en los que no podemos hacer mucho, o lograr su curación o ayudar a que esta enfermedad los limite mucho. Hoy en día, hablar de un tumor cerebral es hablar de una catástrofe, y lo sigue siendo. Todos los pacientes que han pasado por estos diagnósticos y por todo el tratamiento que implica hacer una cirugía de un tumor cerebral, pues están expuestos a sentirse o a vivir el escenario en donde más vulnerables se sienten. O sea, no solo ellos como papás, sino sus hijos, que la mayor parte de las veces no se dan cuenta de la magnitud del problema que están enfrentando, y en el caso de los pacientes pediátricos. Pero es un episodio de vulnerabilidad que no se compara con nada. Entonces, en esos términos, en la neurocirugía siempre tenemos que considerar que atender a un paciente es un privilegio y que esa atención tiene que estar matizada por el uso racional de los recursos tecnológicos y por la búsqueda de nuevas metodologías para mejorar los pronósticos de vida. No todos los tumores son agresivos. Hay diferentes grados de malignidad dentro de los tumores del sistema nervioso central. Hay tumores que con cirugía pueden curarse cuando logras quitar por completo las lesiones, y hay tumores que, a pesar de una cirugía de resección extensa o lo que sea igual a quitarlo por completo, eventualmente van a requerir de tratamiento adyuvante o tratamiento complementario con quimioterapia y radiación. En la actualidad, en el campo de la neurocirugía, contamos con muchos recursos tecnológicos para poder ayudar a alcanzar este objetivo. Uno de ellos, y el que más he desarrollado en los últimos años, es la cirugía guiada con imágenes o la neuronavegación multimodal, en donde toda la información que recogemos con estudios de imagen como resonancia magnética, tomografía, técnicas avanzadas de resonancia magnética como tractografía o resonancia magnética funcional, se integran en una plataforma informática que ayuda a construir lo que sería como un mapa tridimensional del paciente, o que nos ayuda a identificar puntos en el espacio y que nos ayuda a lograr grados de resección de tumores más amplios sin menoscabar o sin limitar la capacidad funcional de los pacientes. Y esto es algo trascendental. Siempre que hacemos una cirugía, tenemos que pensar en lograr la resección más extensa sin afectar la funcionalidad del paciente. Si logramos una resección extensa y el paciente no va a tener un buen resultado funcional, en ese caso la cirugía no fue de ayuda. Y es entonces que tenemos que reconocer cuáles son los alcances que podemos tener, qué tan extensa tiene que ser nuestra cirugía y qué tan oportuna puede ser en el momento en el que llega el paciente. Entonces, desde ese punto de vista, en la neurocirugía y neurocirugía pediátrica tenemos que tener el compromiso de cuidar la funcionalidad y cuidar tanto al paciente como a su entorno familiar. Correcto, sí. Hablando de todo este sistema de elementos de la ciencia que coadyuvan para elaborar un diagnóstico preciso,
pues bueno, hace pocos días te acompañé a un procedimiento muy impactante, es algo futurista a mi punto de vista, que hace 20 años no nos hubiéramos imaginado, ¿no? Que era posible tratar a un paciente con Parkinson, ayudarlo a mejorar su calidad de vida. Cuéntanos sobre ese procedimiento y a qué más se puede llegar con los nuevos métodos o con la nueva ciencia en cuanto a neurocirugía. ¿Qué más podemos llegar a hacer o a curar o a mejorar nuestra calidad de vida con tu especialidad? Sí, claro. Mira, en ese caso de la cirugía de Parkinson, sí, efectivamente instalamos unos estimuladores cerebrales profundos para modular la actividad motora de un paciente que tiene una enfermedad degenerativa. Sí, como decías, hace muchos años nunca hubiéramos imaginado que íbamos a poder impactar tanto en la calidad de vida de un paciente. Desafortunadamente, estos procesos degenerativos no se curan y a pesar de la estimulación y de todas las alternativas de la neuromodulación, no podemos frenar la progresión de estas enfermedades. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es mejorar la calidad de vida del paciente, ayudarlo a enfrentar el día a día de una forma más sencilla y pues bueno, eso es algo que eventualmente siempre lo agradece tanto el paciente como su familia. Sí, dentro de los avances tecnológicos que ha habido en los últimos años, la neurocirugía ha sido una de las disciplinas que más se han beneficiado con este avance. Desde el uso de sistemas de neuronavegación hasta la capacidad para poder hacer cirugías con pacientes despiertos, tanto adultos como pediátricos, esto nos ha brindado la oportunidad de ofrecer nuevas alternativas de tratamiento y todo esto en busca de preservar la funcionalidad y preservar la integridad de los pacientes. Es indudable que el uso adecuado de estos recursos impacta tremendamente en el tiempo de sobrevida y en el tiempo de funcionalidad de nuestros pacientes. Una de las herramientas que más utilizamos pues, es precisamente la neuronavegación. Construyendo estos mapas tridimensionales en base a los estudios de imagen, podemos localizar puntos en el espacio que nos pueden llevar a alcanzar zonas profundas dentro del sistema nervioso central y que nos ayudan a minimizar los riesgos. Entonces, de esta forma, podemos ofrecer tratamientos cada vez más extensos, más específicos, en áreas en las que hace muchos años no se podía hacer. Hace muchos años era una gran cantidad de pacientes a los que se les decía: tu tumor es inoperable, no hay nada que hacer, ve a casa y disfruta los últimos días. Y en la actualidad, esa condición de tumor inoperable, en realidad, cada vez es menos frecuente. O al menos es lo que hemos estado experimentando con nuestros pacientes. No experimentando, sino más bien viviendo el resultado de esa bondad del recurso tecnológico. Sí, estamos viendo cómo el avance tecnológico, la innovación, la transferencia de tecnología, la investigación ha ayudado a mejorar la calidad de vida y las condiciones de muchas personas. ¿Cómo ves la inteligencia artificial? ¿Cómo tú percibes, cómo ves a dónde va la inteligencia artificial en tu rama? ¿Cómo puede ayudarle a la medicina? ¿Cómo lo ves en 10 años? Sí, la inteligencia artificial es un gran recurso que se tiene que utilizar con mucha responsabilidad. Finalmente, todas las herramientas que tenemos al momento para uso en neurocirugía nos ayudan a delimitar estructuras desde el punto de vista anatómico. Son ya varios los atlas que existen que hacen segmentación y delimitación específica de estructuras del sistema nervioso con base en los estudios de resonancia magnética. Y cuando obtenemos estas imágenes tridimensionales, podemos ser capaces de identificar riesgos de forma temprana al momento de planear una cirugía. Esa aplicación de la inteligencia artificial, pues bueno, ahorita está en pañales porque únicamente podemos identificar estructuras, pero seguramente conforme vayamos alimentando estas plataformas y vayamos generando datos, eventualmente estas
estas plataformas en la parte de aprendizaje y toma de decisiones seguramente van a nutrir nuestra capacidad para poder tomar la mejor decisión para un paciente. Es importante mencionar que todas las herramientas que tenemos de inteligencia artificial nos ayudan a potenciar las capacidades que tenemos. No van a decidir por nosotros, no van a cambiar un tratamiento, eso lo decidimos nosotros. En términos de cirugía neurológica, nosotros siempre seremos los responsables de tomar la decisión que mejor convenga a cada paciente, y eso en conjunto con la información que recibe la familia y la expectativa que tiene. Ok, correcto, muy interesante. ¿Qué debemos hacer? O sea, sabemos, no sé, en otras ramas de la medicina, ¿cuándo acudir a un especialista? Me duele la rodilla, pues voy al ortopedista y a veces, un ejemplo, vamos al oftalmólogo cuando ya no vemos, ¿no? Y caemos hasta cuando vemos y sabemos que tenemos que ir a hacernos, después de cierta edad, revisiones periódicas para checar nuestra presión intraocular, etc. En el caso de los asuntos neurológicos, ¿cuándo es importante acudir a un especialista? A veces percibimos que un dolor de cabeza es la normalidad de nuestra vida y a veces puede ser algo importante. ¿Qué debemos hacer? O sea, ¿hay revisiones periódicas? ¿Hay algún check-up que debamos seguir para nosotros prevenir? ¿Por dónde debemos irnos? Cuéntanos. Claro. Mira, en cuanto al diagnóstico temprano de los padecimientos neurológicos, un error común es considerar que la cefalea no tiene una traducción importante o de relevancia. Desafortunadamente, como la cefalea es común a muchos padecimientos, pues a veces no le ponemos atención, pero también depende del paciente que estemos evaluando. Si es un pequeñito que lleva una vida normal y que de repente empieza con dolor de cabeza, pues esa es una bandera roja que tenemos que atender. Entonces no debemos dejar pasar esas señales, esas banderas rojas, esos datos de alarma, porque eventualmente pueden traducir un problema de salud serio. Entonces, siempre hay que estar muy pendientes y hay que estar de la mano en el caso de los pacientes pediátricos, con su pediatra de confianza para dar un seguimiento al crecimiento y desarrollo del niño. Es muy importante siempre estar atentos a dolores atípicos, ¿no? En el caso de los tumores espinales, no es raro ver que los pacientes llegan en estadios de enfermedad muy avanzados y que meses antes se quejaban de dolor torácico, cervical o lumbar. Esto no quiere decir que todo niño que tenga dolor en la espalda va a tener un tumor, pero sí lo que quiero dejar claro es que es muy importante hacer caso a nuestros pequeños, porque muchas veces, aun cuando acuden al médico, no siempre se da la importancia real que esto puede tener. Entonces sí es muy importante hacer caso a todos esos síntomas. Los síntomas clásicos de una enfermedad neurológica, intracraneal, podemos considerar como cefalea matutina de intensidad grande, o sea, si la calificamos en números del 0 al 10, una cefalea mayor a 6, que predomina por las mañanas, que se asocia a náuseas, que puede ir acompañada de vómito, y que el vómito no sea precedido de sensación de arcadas, o que sea un vómito en proyectil, que sea un vómito espontáneo. Eso nos debe de alertar a que algo malo está pasando dentro de nuestro sistema nervioso. Otra de las formas de manifestaciones de problemas neurológicos, son las crisis convulsivas. Cualquier evento convulsivo que afecte a un paciente tiene que ser estudiado por un grupo de especialistas específico. Si es paciente pediátrico, inicialmente evaluarse por su pediatra, contar con una valoración por un neurólogo pediatra y realizar estudios de imagen. No siempre se hace esto, y esto es primordial. Muchas veces las crisis convulsivas son un síntoma que aparece cuando existe una destrucción o irritación importante de áreas que son relevantes para el control de funciones específicas dentro de nuestro cerebro. Entonces, ya hablamos de cefalea, náuseas, vómito, crisis convulsivas. Y por último, otra de las formas en las que se queja nuestro sistema nervioso es por la pérdida de la función. No es raro que los pacientes lleguen quejándose de que no tienen capacidad para mover una extremidad, que no pueden mover la mano,
o una piernita, o que de repente empezaron con torpeza al ejecutar movimientos. Y ese síntoma a nosotros, los especialistas en padecimientos neurológicos, nos puede orientar a la localización de un problema que esté afectando a tu cerebro. Si está cerca del área motora, pues eventualmente esa función se puede perder y entonces va a haber disminución de la fuerza o pérdida de la función en el lado contrario al sitio de la lesión. Entonces, la exploración neurológica guarda muchas incógnitas, pero es muy específica en cuanto al diagnóstico topográfico o la zona que se está afectando dentro del cerebro cuando así lo sospechamos. Muy bien. Doc, ¿por qué Punta Médica? Punta Médica. Punta Médica es un lugar en el que cuentas con todos los recursos tecnológicos que hay en la actualidad para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos de alta especialidad. Se cuenta con sistemas de neuronavegación, sistemas de adquisición de imagen intraoperatoria, microscopios quirúrgicos de última generación. Tenemos la capacidad de hacer la identificación intraoperatoria de tumores con sustancias específicas que nos ayudan a pintarlos de colores, por explicarlo de una forma general. Y esa capacidad no la tenemos en muchos otros lugares. Entonces, Punta Médica se erige como un lugar en el que la tecnología es básica para la atención de padecimientos de alta complejidad. El uso de estos recursos de forma adecuada va a redituar en mejoras en el tiempo de sobrevida de los pacientes, va a ayudar a preservar su función y eventualmente puede contribuir a la curación de muchos pacientes. Entonces, Punta Médica se erige como un lugar con mucho potencial para la práctica de la medicina de alta especialidad. Muy bien, Doc. Interesante la plática. ¿Qué mensaje quisieras llevar a nuestra audiencia? ¿Qué consejo nos pudieras dar para cuidar nuestra salud? Finalmente, para que pues podamos nosotros también ayudarles a ustedes, ¿no? A no llegar ya en el último momento, ya cuando no puedo mover un brazo o cuando ya traigo un dolor, porque también aparte del área médica es el dolor, ¿no? Aquí hay una clínica del dolor especializada. Uh-huh. ¿Qué consejo nos puedes dar para cuidarnos y para llegar en un momento adecuado? Claro, siempre es importante tener un seguimiento de nuestra salud, ¿no? O sea, algo que no hacemos en México, no comúnmente. Habitualmente vamos al médico cuando sentimos que estamos enfermos, pero no vamos al médico para ver cómo andamos de la glucosa, cómo están nuestros lípidos. No vamos al médico para ver qué estrategia puedo tomar para no tener sobrepeso. No vamos al médico para que nos ayude a dejar de fumar. Entonces, muchas de las veces es fundamental hacer caso a todo lo que estamos viviendo. No es mentira, es una gran realidad que la calidad de los alimentos que consumimos ayuda a preservar nuestra salud. Entonces, una dieta balanceada, el descanso adecuado, el hacer caso a los síntomas que van apareciendo poco a poco durante el transcurso de nuestra vida, pues es algo que si acudimos de forma temprana al médico puede ayudar a anticipar problemas graves. Y pues bueno, o sea, también desafortunadamente hay casos en los que los pacientes han ido al médico y no les han hecho caso. Entonces, aquí es importante mencionar que si tú sientes que tienes un problema y tu doctor no te hace caso, pues tenemos que buscar alternativas, ¿no? Entonces, no hay peor cosa en el mundo que no hacer caso a lo que sentimos, ¿no? Claro, sí, hablas algo importante. El conocimiento a veces no nos debe eximir de un trato humano. Y pues agradezco que existan profesionales como tú, y en particular, que nos dan esa capacidad de entender que puedes conjuntar
la parte científica, la parte del conocimiento, la formación académica y además no va peleado con un buen trato. Yo quiero agradecerte la entrevista del día de hoy. Nos has orientado sobre muchas cosas, esto da para muchos temas más, esto es algo más extenso que pues en un futuro quisiéramos la oportunidad de una segunda entrevista, esperando las dudas de toda nuestra audiencia y ver cómo pudiéramos ayudarlos a esto. Doctor, te agradezco muchísimo en verdad este tiempo que nos brindas para orientarnos a todos sobre tu especialidad y pues algo con lo que quieras despedirte. Bueno, pues nada más agradezco a todos los pacientes que he tratado durante mi vida. En los últimos 20 años es lo único que he hecho, atender pacientes adultos y pediátricos y pues bueno, solamente agradecer su confianza y agradecer a todo el equipo de gente que me ha acompañado en esta lucha, ¿no? No es un trabajo individual, es la suma de muchos esfuerzos y como tal, pues bueno, hay que agradecer a quien nos ha apoyado. Es correcto, el liderazgo siempre es corporativo. Pues muchas gracias nuevamente y gracias a todos los que nos escuchan. Punta Médica, primero tu vida.